Muy bien. A ver. Presente. Todavía ni siquiera he llamado. Te pasaste, Miguela. Listo. Yo siempre soy primero. Listo. Sebastián. Sebastián ingresó. Sebastián. Uy, no entró Sebastián. Ya. Juan Alejandro. Presente. Juan Alejandro, muy bien. Presente. Isaac. Present, teacher. Bueno, Digo, teacher, mi. listo. Chalco. ¿Chalco está? No está. Miss. Dime. Mauricio está jugando. ¿Y De verdad. tienes su número de él? No lo tengo, pero yo, en la mañanita, a las 6 creo que fue, Ya. yo entré al juego para ver algo y lo vi conectado, ¿no? Entras al juego. Para ver algo, Miss. Jugar. Y lo viste él. Ahí. Sí, lo vi. Ya, después me voy a comunicar con su apoderado. Gracias, Isaac. Dan, buenos días. Buenos días, mi presente. Diego Go. Diego Go. Diego Go, presente, Miss. Buenos días. Ángelo no está. Qué raro. Mitani Alejandra tampoco está. Esteban no está. Santi. Presente, Miss. Díaz Santi. Kevin no está. Brian Ugarte. Hola, Brian. Listo. Y Danitza Ordóñez. Danitza tampoco, ¿no? Listo. Alejandra, buenos días. Presente, Miss. Buenos días. Yo te había llamado ya. Igual. Listo. Ya. Muy bien. Listo, chicos. A ver. Hoy es viernes. Ya. Fin de semana. Vamos a iniciar con la clase que dura menos de una hora. ¿ya? Menos de 40 minutos. Menos de 40 minutos. Ya, vamos a tratar de culminar. Ya no falta nada, en realidad, para que termine el año. Así que ya ponle tus últimas fuerzas que te quedan. Ya te falta un bimestral y chao, ahí terminas. Antes de empezar con la clase, si alguno de ustedes no ha dado examen de lenguaje, literatura, razonamiento verbal o cívica, ¿ya? Hoy voy a habilitar los exámenes. Antes de ello, voy a enviar un comunicado al grupo de WhatsApp mencionando qué alumnos faltan, porque de repente has dado el examen. Y yo no di el examen. Ya escucha, de repente has dado el examen, pero de repente la plataforma no ha guardado la información, entonces voy a mandarles, ¿ya? Igual atentos. Los que me han presentado su justificación, bien, pero si no me han presentado justificación, ingresarán a dar el examen, pero es necesario la justificación, si no la nota va a ser mínima, ¿ya? Listo, muy bien, empezamos. Vamos a hablar sobre el siglo de oro. ¿Qué sabes de este tiempo? ¿Duró un siglo en realidad? Yo no creo. No. No. ¿Qué crees? ¿Que duró poco o duró más? Para mí que duró como 89, 90. Duró poco. ¿Cuántos años componen un siglo? 100. 100 años. ¿Cierto? Y es que en realidad no duró un siglo exactamente, duró más. 2 siglos. Sin embargo, por un tema de estética, porque imagínate, si contamos
los años, no podríamos considerarlo como el siglo de oro, ¿ya? Entonces, por esa razón es que se quedó con el nombre, ya por un tema de estética sobre todo. ¿Dónde se origina esto? ¿En Perú? ¿Dónde se desarrolla el siglo de oro? En Inglaterra. En España, ¿ya? Es básicamente, aquí creo por la imagen, pues el estilo ya es muy fácil de interpretar. Vamos a hablar un poquito de España. Listo. Se le llama el siglo de oro, pero en realidad duró más de un siglo, ¿ya? ¿Qué pasaba en España en ese entonces? Bueno, España tenía en este tiempo un gran desarrollo en todos sus niveles, es decir, los que estaban en nivel bajo, intermedio, la nobleza, etcétera, tuvieron todos a gran magnitud un gran desarrollo económico, políticamente hablando estaban en pleno orden, no había alteración, ¿ya? Y en cuanto a lo que más nos interesa, que es la literatura y el arte, estaban en todo su apogeo, es decir, había cantidad de autores con buenas obras, ¿ya? Y estas obras eran consideradas algunas difíciles de interpretar, justamente por la cantidad de figuras retóricas que se utilizaba, y otras eran muy fácil de interpretar, aún estas desarrollándose en el mismo tiempo, ¿ya? Se desarrollaron en el mismo periodo, pero ya había la diferencia de aquellos que querían complicarnos un poquito la vida y de aquellos que lo hacían mucho más sencillo. Y esas escuelas vamos a analizar y sus representantes también. Ahora, durante este tiempo de apogeo, en este tiempo en el que España estuvo muy bien en todos sus niveles, ¿qué se generó? Bueno, se publicó la majestuosa obra Don Quijote de la Mancha. ¿Quién es el autor? ¿Te acuerdas? No. Se llama como uno de tus compañeros. Miguel de Cervantes. Ahí está, Miguel Cervantes Saavedra. ¿Listo? ¿Y recuerdas cómo? Yo recuerdo haberte comentado, ¿dónde lo escribió? Si lo hizo en libertad o estaba preso. Lo escribió cuando estaba preso. Claro, lo escribió cuando estaba preso, ¿no es cierto? ¿Qué más se dio en este tiempo? Apareció el teatro de Lope de Vega, de Calderón de la Barca, y en la poesía, que es lo que vamos a analizar, ¿ya? Sobresalen dos autores, pero sobresalen más porque estos dos autores tienen un enfrentamiento que, mira, en ese tiempo eran rivales que no se podían ver, pero ni en pintura, pero ahora cuando queremos estudiar la literatura y más de estas escuelas que ellos representan, no podemos de hablar uno sin mencionarlo al otro. Entonces, imagínate, tanta ha sido su enemistad que ahora tenemos que estudiarlos juntos, que separados no se puede. Que uno, siempre que hablemos de uno, necesariamente vamos a tener que mencionar al otro, porque ha sido parte de su vida y casi gran parte de su trayectoria como poeta. Igual, el otro, si hablamos del otro en su biografía, no podemos dejar de mencionar al anterior. Entonces, se han hecho cómplices después de la gran enemistad que tenía, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de estos dos autores. Seguramente los recuerdas. ¿Quién es él? ¿No se te hacen conocidos? El de los lentes a mí se me hace conocido, pero no sé cómo se llama. Parece Johnny Depp. ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas? A ver, estos dos, te doy pistas, ¿ya? Estos son autores españoles. Bueno, uno es cordobés. Uno es más joven que el otro, aunque parecen de la misma edad, ¿no? Ya, pero uno es más... Él es supuestamente más joven que él. ¿Qué más? Sí, me acuerdo los dos. Le tengo su nombre a la punta de la lengua. Con poemas. Él representa a la escuela que de alguna manera, para decirlo, utilizaba demasiadas figuras retóricas, entonces hacía un poquito complejo el entendimiento. Góngora. Ahí está. ¿Cómo se llama? Góngora. Luis de Góngora. ¿Y quién era su entrañable amigo? Argote. No, ¿Argote? Mm, Él es Luis de Góngora y Argote.
así se llama, Luis de Góngora y Argote. ¿Y quién era él con el que tenía la enemistad? Pero que como te digo, si hablamos de él no podemos dejar de mencionarlo a él, y si hablamos de él no podemos dejar de hablar de él. Entonces, ahora se han hecho de... Francisco Miss. Francisco de... Almagro. No, Francisco de Quevedo. Oh, listo. Él estaba, bueno, era un poeta joven, como todo joven muy inmaduro, pero con ganas de seguir escribiendo, ¿ya? Como todo poeta, pues para inspirarse necesitaba de una musa, ¿no? En este caso su musa no ha sido una mujer exactamente, ni un hombre, ni la naturaleza, ni nada por el estilo, sino ha sido el trago. Tenía una vida bohemia terrible, ¿ya? A tal punto que Luis de Góngora le cambió el apellido, en lugar de decirle Quevedo, le decía Quebebo, porque tomaba demasiado. Es decir, los autores para inspirarse tomaban un poco, pero Quevedo ya exageraba ya. Y es que también, como te mencioné, era joven, pues, ¿no? Listo, de esos representantes vamos a hablar. Luis de Góngora y Argote y Francisco de Quevedo. Al final te voy a preguntar, así que atento, ¿ya? Luis de Góngora y Argote nació en 1561 y falleció en 1627. Él fue un poeta cordobés, es representante del culteranismo. ¿Qué es el culteranismo? Es una escuela barroca. El culteranismo podríamos entender como hacer algo difícil de entender, demasiadas figuras retóricas que implica que el lector tenga que interpretar recién, o sea, hace la lectura del poema y tiene que interpretar porque tiene mucha metáfora, mucho símil, demasiadas figuras retóricas. Y hay figuras literarias que hace que la comprensión sea mucho más compleja. Y es que Luis de Góngora era un autor que se mencionaba pues ser muy fino, pertenecía pues no a la nobleza, sino en ese entonces a los estratos sociales más altos, y decía que el poeta no era cualquiera. Para ser poeta había que tener un bagaje cultural amplio, ya que había las palabras, los famosos neologismos, que eran nuevos términos o palabras que recién estaban naciendo, ¿ya? Había que usar los neologismos porque solo nosotros los poetas, a través de nuestras poesías, podemos inculcar a que el resto de las personas puedan recién tomar conciencia de que el lenguaje está cambiando y nosotros utilizamos otro tipo de otros términos para podernos referir a algo que ellos lo ven o lo refieren con términos comunes, ¿ya? A este señor se le enfrenta Francisco de Quevedo, que era un jovencito, ¿ya? Poeta también, pero a diferencia de él, pues él pertenecía a la baja nobleza, ¿ya? Nació en 1580, falleció en 1645, casi 20 años de diferencia, ¿ya? Pertenece a la baja nobleza, es representante del conceptismo. Entendamos al conceptismo como algo mucho más fácil. Recuerda que Francisco de Quevedo, al ser más joven, ¿ya? Está más actualizado con todo el tema relacionado a lo que en ese momento la juventud quería. Y la juventud no quería complicarse la vida. Lo que quería eran escritos que puedan ser entendidos sin la necesidad de buscar palabras que nunca habían escuchado en su vida. Entonces, así como Francisco Quevedo, sin perder la estética de su estilo, escribe poemas pero sin necesidad, al leer, no había necesidad de interpretar tanto. Sus poemas eran muy claros, muy fáciles de entender. Entonces a su escuela se le reconoce como hacerlo más fácil, porque se entendía mejor, ¿ya? Entonces, para ambos, habían algunas personas que les gustaba, sobre todo los jóvenes, les gustaban entender poemas sin la necesidad de esforzarse tanto. Entonces se inclinaban por Francisco de Quevedo. Habían otros de clase social alta, ¿ya?
que les gustaban los nuevos términos, personas muy cultas, y decidían inclinarse por Luis de Góngora. Finalmente para ambos había público, pero ellos querían acaparar todo individualmente. Por esa razón es que surge su enemistad. Listo. A ver, Buenos días, Miss. buenos días, Angelo. De su gran enemistad, ¿qué podemos decir? A ver. ¿Cómo inició? ¿Dónde se conocieron? Ellos se conocieron por primera vez así, face to face, en Castilla, ¿ya? Había unos lugares llamados las cortes, ¿ya? Que eran parecidos a los teatros, ¿listo? En estas cortes, los que iban, los espectadores que iban, eran personas que tenían gran poder económico. ¿Y qué hacían? Lo que hacían era observar a los artistas, puede ser literatos, poetas, cantantes, bueno, de modo general, que se dedicaban al arte o a la literatura, que iban ellos, sobre todo los de la nobleza, ¿ya? Iban, ¿por qué? Porque como eran personas que no tenían recursos económicos, en este lugar en el que iba a observar gente que sí poseía recursos económicos y de gran poder, si el artista, el poeta, el escritor era muy bueno, estas personas, estos espectadores, lo que hacían era económicamente a estas personas los ayudaban de tal manera que ellos como artistas no tengan la necesidad de dedicarse a otra cosa y solo se centren en su arte, ¿ya? Y ellos, como gente de poder, pues, ¿no? Iban a solucionarle la vida, por decirlo así, económicamente hablando. Entonces, la economía para estas personas que iban a esas cortes, que eran como teatros, ¿ya? Era como un trampolín. Si es que hacían un buen espectáculo y a uno de los espectadores le gustaba, ¿ya? Entonces podía vivir tranquilo porque este espectador se encargaría de toda la parte económica, vivienda, alimentos, salud, todo lo relacionado con la economía, y esta persona solo se dedicaba depende de lo que se dedicaba, pues, ¿no? Si era un poeta, si era un artista, etcétera, se dedicaba a su arte nada más, ya no tenía otro distractor. Entonces, por esa razón es que a estas cortes van muchísimos artistas, ¿ya? Y entre ellos fue un día, pues, el joven Quevedo, que como te dije, pertenecía a la baja nobleza, y se fue a declamar a algunos poetas a ver si alguno de estos espectadores de gran poder pues le daba la economía que él necesitaba para que él pueda seguir dedicándose a sus textos. Y es así como Luis de Góngora, siendo poeta, él decide ir, pero no a declamar sus poemas, sino a observar qué tipo de arte hay ahí, porque recuerda que él es muy finísimo, ¿eh? Él es muy culto, ¿ya? Entonces se va y observa al joven Quevedo y se sorprende y se llena de indignación porque escucha a Quevedo la facilidad que son, bueno, la facilidad que él escucha y puede interpretar el texto sin necesidad de repente buscar algunos términos, son términos comunes, la poesía no tiene tanta retórica, es simple, pero por eso no deja de ser bonita, es bonita sus poesías. Entonces Quevedo, Góngora, al escucharlo a Quevedo, se llena de indignación y dice, un poeta no es así, un poeta tiene que utilizar neologismos, tiene que usar figuras retóricas, no puede ponerlo tan sencillo y mostrarlo así tal cual. Incluso hay algunos versos que han sido copiados de otros autores, decía él, ¿no? Y se fue muy indignado, incluso decía, dentro de la experiencia, ¿no? A sus compañeros que estaba sentado al costado, decía, antes de levantarme y ponerle la mano e insultarlo, yo como un señor de prestigio decido retirarme de este lugar porque no puedo, mis oídos no pueden soportar escuchar tanta simplicidad, ¿ya? Y se fue, pero no se fue tranquilo, se fue descontento, se fue indignado por cómo la poesía podía ser expresada tan simple. Entonces aquí donde inicia la guerra entre estos dos autores, ¿no? Luis de Góngora decide escribir
este pequeño verso dedicado a Francisco de Quevedo y le dice, musa que sopla y no inspira, y sabe que lo traidor, y sabe que es lo traidor poner los dedos mejor en mi bolsa que en su lira. No es Apolo, que es de mentira. Entonces, en este pequeño extracto del poema de Luis de Góngora y Argote, que estaba dirigido a Francisco de Quevedo, le decía pues que era un autor que podía declamar, pero que no inspiraba a ningún joven a seguir, porque era muy simple su poema, ¿ya? Y que incluso algunos de los versos que decía Quevedo ni siquiera eran de él, sino que eran copiados de otros autores. Por eso dice, no es de Apolo, que es de mentira. Es decir, él utilizaba esta comparación en lugar de decirte directamente que esos versos no les pertenece a él. Y esa ha sido la parte en la que hay que interpretar el poema de Góngora para poderlo entender. A este poema, Francisco de Quevedo pues se vio muy molesto, pero como un poeta tampoco decidió ir a buscarlo y arreglarlo a puños, no, sino decidió escribir. Entonces le contesta de forma directa porque sabe que él es de Córdoba y le dice, vuestros coplones cordobés sonado, porque era un famoso escritor, sátira de mis prendas y despojos en diversos legajos y manojos, mis servidores me los han mostrado. Buenos deben de ser, pues han pasado por tantas manos y por tantos ojos. Aunque mucho me admira en mis enojos, es decir, a pesar de que él está fastidiado, igual no le falta respeto. Y le dice, aunque mucho me admira, lo admira y eso le molesta, ¿ya? ¿De qué cosa tan sucia haya limpiado? No los tomé porque temí cortarme, por lo sucio, muy más que por lo agudo. Ni los quise leer por no ensuciarme, y así ya no me espanta de ver que pudo encontrar en mis manojes a inquietarme un papel de limpieza tan desnudo. Francisco de Quevedo le responde, y más o menos este poema podríamos interpretar de que como Góngora utiliza demasiados neologismos, son palabras nuevas y hay necesidad de buscar en un diccionario para saber qué significa y poder interpretar el poema, ¿ya? Francisco de Quevedo le responde pues con estas, le menciona, ¿no? Vuestros coplones, es decir, los escritos de usted, señor Cordobés, de usted, señor Luis de Góngora, no los he querido ni leer, ¿ya? Deben ser buenos, dice, porque todo el mundo lo conoce a usted, ¿no? Ha pasado por tantas manos y tantos ojos. Pero él Quevedo prefiere ni siquiera verlo y menos leerlo. Porque es tan sucio, dice, y que sepa quién haya limpiado, y con esto se puede interpretar de que tiene tantos neologismos, palabras nuevas, que si yo leo su poema, señor Luis de Góngora, tendría que utilizar mi diccionario y sentar y buscar y pensar y romperme la cabeza entendiendo su poema. Entonces prefiero no leerlo, no verlo, ni saber por qué utiliza tantos nuevos términos que la gente ni siquiera entiende, y tampoco quiero saber la razón de por qué usted coloca esos términos, por eso le coloca, ¿no? Y le dice, ni los quise leer por no ensuciarme. Para él era ensuciarse el tener que buscar tanta información para entender un solo poema y un poema que ni siquiera era de él, sino que era de su contrincante, ¿ya? Entonces, por esa razón, Quevedo le responde de esa forma. Ahí no quedó la guerra. Ya de forma directa, Luis de Góngora, Luis de Góngora le escribe un poema y le escribe ya no solo intentando ser de forma indirecta a Quevedo, sino ahora el poema que escribe le pone incluso el título con el nombre del autor y le dice a don Francisco de Quevedo. Es decir, por si no lo entiendes, le escribo tu nombre para que sepas que es para ti. Y le pone Anacreonte español. Recuerda que Luis de Góngora es cordobés, él es español, entonces dice Anacreonte español. No hay quien os tope, que no diga con mucha cortesía que ya que vuestros pies son de elegía,
que vuestras suavidades son de arrope, no imitaréis al Terenciano Lope, que al de Beleferonte cada día sobre suecos de cómica poesía. Se calza espuelas y le da un galope, con cuidado especial vuestros antojos. Dicen que quieren traducir al griego, no habiéndolo mirado vuestros ojos. Prestádselos un rato a mi ojo ciego, porque a luz saque ciegos versos flojos y entenderáis cualquier gruesco luego. Entonces, Luis de Góngora le dice prácticamente en este poema que bueno, no hay quien te conozca, porque le dice no hay quien os tope, no hay quien te conozca, pero con cortesía dicen que tienes pies bonitos. Para esto hay que recordar pues que ellos también han utilizado los temas físicos, si han tenido alguna imperfección física para burlarse. Entonces se decía que Quevedo, que andaba en sandalia, era de tez blanca, pero sus pies, exclusivamente sus pies eran negros, ¿ya? Y esto fue sinónimo de burla para él, ¿no? Entonces dice, con mucha cortesía, ya que vuestros pies son de lejía, dice, sus pies son muy bonitos, cuando en realidad no lo eran, pues, dice en forma de burla, ¿no? Ya no irritéis a Lope, es decir, en alguno de los poemas que declamaba Francisco de Quevedo, Luis de Góngora daba a entender que eran copias de Lope de Vega, ¿ya? Y mejor dame esos escritos a mi ojo ciego, porque incluso quedándome ciego podría yo mejorar tus escritos, le dice en este poema. Y como ya se metió con el aspecto físico, Quevedo no se quedó callado, ¿ya? Y le contesta de la siguiente forma. Y también le pone, pues, ¿no? Contra Luis de Góngora, ya para que sea más directo. Y si ven aquí, Luis de Góngora pues tenía una nariz un poco extraña. Entonces él observa eso y le dice, érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa, es decir, una nariz grande. Érase una nariz sayón y escriba, puntiaguda. Érase un peje espada muy bárbaro. Era un reloj de sol mal encarado, ¿no? Cuando tienes un reloj y tienes que poner la puntita en el medio para que gire, él decía, esa puntita está mal puesta, pues, en el reloj de sol. Érase una alquitara pensativa, érase un elefante boca arriba. Era Ovidio Nazón con narizado, érase un espolón de una galera, érase una pirámide de Egipto, las 12 tribus de narices érase un naricísimo infinito, muchísima nariz tan fiera que en la cara de Anás fuera delito. Es decir, tenía una nariz tan grande que probablemente pues seguramente generaba algún tipo de daño. Entonces aquí Quevedo también le responde a Luis de Góngora utilizando una malformación, un aspecto físico que él consideraba que no era correcto. En ese momento pues para él no era correcto la forma de su nariz. ¿Listo? Entonces eso sería en relación a lo que es Francisco de Quevedo y Luis de Góngora, ya representantes cada uno de su escuela. Dime, ¿quién representa al culteranismo, Diego? ¿Diego? Diego. X con Diego se fue, me dejó. Sí, Miss, ¿me habla? Disculpe, Miss. No lo ¿Quién escuché. es el representante del culteranismo? Sí, ¿Quién fue el representante del discúlpeme. culteranismo? Mira, la última parte no la escucho. La escucho intercortada. Fue el representante de la escuela del culteranismo. No han estado atentos. Miguel. ¿Sí, Miss? Miguel, ¿quién ha sido representante del conceptismo? Montora. ¿Cómo? ¿Quién fue Mitani? Francisco de
De... Quevedo. Muy bien. ¿Dónde se conocieron Francisco y Luis? En la capilla. Sí, yo sé. ¿Dónde? En Castilla. En Castilla. Castilla. Muy bien. Y dime, ¿ellos pertenecen a qué etapa de la literatura? Siglo de oro. Siglo de oro, que por cierto duró un siglo. Mm, Isaac. Más de un siglo. A ver, Isaac lo he visto atento. Duró menos, duró más. Isaac. No está, ¿no? Juan Alejandro. No está Isaac. Ya. Claro, duró más de un siglo. Listo, muy bien, chicos. Ya después de las 12 a la 1 voy a empezar a subir los videos, ¿ya? Porque ahorita tengo otra clase. Que tengan buen fin de semana. Nos vemos el día lunes. Chao. Fíjense, ¿ya? Chao. Pasar por Chao, el- Miss. Chao, Miss. No olviden que el día lunes Chao, es Miss. lenguaje, ¿ah? Y no se olviden que más tarde voy a habilitar los exámenes, ¿ya? Chao. Chao, Miss. Chao.